En esta oportunidad queremos ver en Hechos capítulo 18. En 2 y 3 versículos queremos ver la vida resumida en aquellos hombres que iniciaron la evangelización para que este evangelio de Jesús pudiera venir a nuestras tierras y ver cómo iniciaron ellos esa obra misionera. Dice la Biblia ahí en Hechos capítulo 18, versículo 1 en adelante, hablando del apóstol Pablo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Miren el recorrido de Atenas a Corinto. Obviamente ellos no tenían un transporte sofisticado como el que hoy tenemos. Sin embargo, estos hombres tenían una pasión por hacer la obra misionera. Y si esa pasión estuviera en nuestras vidas, creo que todo nuestro vecindario ya estaría evangelizado con las enseñanzas de Jesús. Tendríamos una sociedad más justa, más equilibrada, una sociedad menos inmoral, menos corrupta, y tendríamos hogares estables, tendríamos personas que estarían menos corrompidas. Pero creo que nos hace falta esa pasión, y ese es el propósito de poder estudiar la palabra de Dios, que pueda encender en nosotros un fuego. Fíjense que la palabra emprender, y creo que hoy en día, hoy está muy sonando esa palabra, ser emprendedores, emprender. Y esta palabra emprender viene precisamente de una palabra compuesta, de prender. Y cuando hablamos de prender, estamos hablando del fuego. Y el fuego está simbolizado con la pasión. Y si alguien decía, si a alguien le gusta, le apasiona lo que está haciendo, va a vencer cualquier obstáculo. Si a alguien le apasiona aquello que está realizando, obviamente esa persona va a llegar a tener éxito porque está haciendo algo que le gusta. Quiere decir que el fracaso de muchas gentes es estar haciendo algo que no les gusta y que no les provoca pasión. Y ese es el fracaso de muchas parejas, cuando el fuego se pierde la pasión, se pierde la entrega. Entonces el apóstol Pablo tiene un fuego, tiene una pasión, y él un día emprendió un proyecto cristiano, ministerial, evangelizador. Y él entra con mucho fuego y vence obstáculos. Y aquí Pablo está saliendo de Atenas y va a Corinto. Ahora, ¿a qué llega a Corinto? Dice la Biblia ahí en el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado. Miren eso, miren lo que provoca la pasión. Lo que provoca un emprendimiento exitoso en el contexto de iniciar un ministerio. Y es por eso que el Señor los busca a ellos y nos busca a nosotros. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y es lo que hoy necesitamos. Necesitamos una pasión para poder predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios la predican no personas que muchas veces conocemos como los pastores, y qué bueno por ellos porque son nuestras coberturas, son nuestros líderes. Pero el evangelismo es una tarea de todos. Cada día podemos estar predicando con nuestro ejemplo. Cada día podemos dar una palabra de aliento a alguien. Cada día tenemos que pedirle creatividad a Dios de cómo poder hacer llegar el mensaje. Por eso yo les compartía que si a usted estos mensajes han sido de bendición, que usted pueda de alguna manera expandirlo en sus redes, en sus plataformas, y tener esa pasión, empezar a hablar de Cristo, empezar a hablar a los hogares donde hay necesidad, a los jóvenes que están desorientados, a las grandes masas, llevar el evangelio a los políticos, llevar el evangelio a las autoridades, para que podamos nosotros tener el mensaje de Jesucristo. Y Pablo estaba entregado, él tenía una pasión, y cuando hay pasión, cualquier obstáculo se vence. Pablo, cuando llegó a Corinto, no habían misioneros, él estaba rompiendo brecha, él fue el primero en llegar y a empezar a caminar por esas calles. Por eso es que en el versículo 3, Pablo, para poder sostener su ministerio, dice, y como
en el versículo 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia. Versículo 3, él se encontró con una pareja, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo no puso obstáculo que no tenía recursos económicos para poder ir a Corinto y poder ir a Atenas. Pablo sostuvo su ministerio, sostuvo su proyecto con la creatividad que Dios le dio, elaborando esas tiendas, porque Corinto era un puerto donde llegaba mucho turismo. Entonces ellos se quedaban no en hoteles, sino que en tiendas, en campañas. Y Pablo era el que hacía estas campañas, estas tiendas, para que ellos pudieran dormir y así sostener su ministerio. Yo llegaba a las escuelas, llego a las escuelas, comparto en las escuelas, y ahora que no tengo un trabajo gubernamental, seguiré haciendo ese trabajo. Pero Dios ha bendecido mi vida, me ha dado creatividad para ser un emprendedor y poder tener los recursos y poder llevar el evangelio a los jóvenes, a los padres de familia. Pero lo que digo es que tenemos que estar entregados a la predicación de la palabra. Ese es un compromiso con Dios que todos tenemos de evangelizar al mundo. Jesús por eso dijo, por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Y así vamos a lograr una sociedad bajo los lineamientos de Dios. Vamos a encontrar la prosperidad de Dios, porque el que vive bajo sus mandamientos será bendecido. Muchas veces nos quejamos de que tenemos una sociedad corrupta, tenemos jóvenes en maras, tenemos hogares desintegrados, pero la pregunta para terminar, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy entregando el evangelio? ¿Tengo una pasión por entregar el evangelio? Creo que Dios puede poner esa pasión en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.